¿Es Hidroituango un proyecto ético? En el siguiente documental analizaremos el proyecto de Hidroituango y lo dividiremos en 3 puntos críticos. Inicio y aprobación del proyecto, sequía del río Cauca y los aspectos técnicos. Y lo relacionaremos con el curso de ética y con los temas vistos en clase. ¿Qué es Hidroituango? Hidroituango es un proyecto pensado en los años 60 para hacer una hidroeléctrica en el río Cauca, la cual sería la más grande de Colombia. En los años 80 se realizaron los primeros estudios de la zona y encontraron que no era apta para este tipo de proyectos, ya que esta zona es muy propensa a derrumbes, lo que la hace muy peligrosa. Pero el interés de entes privados y multinacionales que veían como gran negocio y forma de enriquecimiento conseguir un contrato para un proyecto tan grande, movieron sus fichas para que a principios de los 2000 lo aprobaran, poniendo en riesgo la vida de miles de personas y el medio ambiente también, con la excusa de que gracias a este proyecto podrían llevar electricidad a miles de personas y ayudar al desarrollo del país. En los años 90, muchas comunidades que vivían y se beneficiaban del río durante generaciones estaban en contra de este proyecto, ya que sabían que era un gran problema para la pesca y el medio ambiente. Casualmente, durante estos años empezaron a suceder aleatoriamente muchas masacres en las poblaciones que vivían en el río. Esto causó que la gente, por miedo a sus vidas, desalojara la zona, dando vía libre al gigantesco proyecto. Con estos hechos vemos cómo actualmente el dinero mueve el mundo y por conseguirlo las personas son capaces de acabar con la vida de otros seres humanos. En el mundo moderno, la felicidad está directamente relacionada con el dinero y en este caso la felicidad de los dueños y los beneficiados por este proyecto deja de lado la justicia, pasando por encima de muchas personas, incluso por encima de sus vidas. Ahora continuaremos con el aspecto de la sequía del río Cauca. El segundo más importante de Colombia está irreconocible, reducido apenas al 20% de su gran caudal tradicional. El motivo: además de la temporada de sequía en la región, la principal causa señalada por los expertos y los pobladores de la zona es el cierre de las compuertas de la cuestionada represa de Hidroituango, la que afectó severamente el vertimiento de agua en el sistema hídrico. Jamás se había visto así, en ninguna temporada de ningún año. El río tenía profundidades de varios metros y ahora hay lugares en los que apenas te mojan los zapatos, como nunca antes visto en un río tan caudaloso como es el río Cauca. Las poblaciones más afectadas se encuentran en el norte del departamento de Antioquia, en el centro de Colombia. Como mencionaba Aristóteles en la Ética Nicomaquea, toda acción tiene un bien o propósito, y que los fines de los principales son preferibles a los de los subordinadas, es decir, hay un fin principal. Veamos cuál fue ese propósito. Primero indagaremos por qué pasó. El 5 de febrero se decidió cerrar la única compuerta que quedaba abierta de la represa de Hidroituango, lo que impidió que el caudal del río Cauca siguiera su paso a través de ella. La decisión fue tomada por Empresas Públicas de Medellín, más conocida como la EPM, entidad que es socia del proyecto hidroeléctrico, junto a la Gobernación Departamental de Antioquia, ante el riesgo de que la presión ejercida por el agua al ser liberada comprometiera la resistencia de las estructuras de la represa. Podríamos decir hasta este punto que EPM actuó de manera justa y moderada, según Aristóteles, pues ellos sabían lo que hacían y por qué lo hacían, y estaban en disposición de hacerlo con firmeza. En este caso, EPM contaba con ciencias que le son subordinadas, y éstas le dicen qué se debe hacer o evitar, de modo que querrá construir el bien para el pueblo o la ciudad. Bastaron menos de 24 horas desde que se hizo efectivo el cierre del paso del agua para que los pobladores de las zonas aledañas denunciaran que el Cauca se estaba secando y que los peces agonizaban sobre las rocas por la reducción del caudal. Se está asistiendo a un crimen ambiental en Colombia. Nunca se había presenciado que se mate un río con la complicidad de las instituciones,
sin que se haga nada, y que se diga que es por beneficiar a las comunidades, cuando en realidad éstas dicen que no se ha apreciado ningún beneficio. EPM, por su parte, sostiene que el caudal comenzará a normalizarse en poco tiempo. De acuerdo al Instituto de Hidrología, el Cauca, en Puerto Valdivia, un día antes del cierre de la compuerta era de 1.96 metros y 2 días después alcanzaba apenas los 42 centímetros. Con esto vemos que EPM se enfrentó a un código moral en el que tuvo que decidir qué moral de interés fue superior, personal, profesional o público. En este espacio encontramos que según Buch Mario, en el artículo por una tecnoética, encontramos que ya los actos de todos estos entes ya son tachados de inmorales por aquellos que son perjudicados por sus actos o acciones, ya que estos tienen el poder de hacerlo o no. Por lo que podríamos determinar que para aquellas personas para las que no les fue perjudicada, no determinan necesariamente que estos actos fueran inmorales. Entonces, según Bunch, se le hace responsable a estos tecnólogos por esto, pues ellos fueron los que diseñaron tal hidroeléctrica y debieron prever el extremado flujo del agua y construir la represa de manera adecuada para no impedir el flujo del agua. Ahora pasaremos a analizar los derrumbes y problemas ocurridos en la obra. El proyecto Hidroituango es el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia. Pero ¿será que sí se hicieron todos los estudios necesarios? ¿Se realizaron a cabalidad las obras, tal y como se estipuló en papel desde el principio? ¿Se mostraron a las comunidades aledañas el proyecto, los pros y los contras que el mismo podría tener? Pues, al parecer, teniendo en cuenta todos los acontecimientos antes mencionados, la respuesta es no. Empezando porque la comunidad afirma que nunca hubo una mesa de diálogo, que por el contrario, impactaban, hacían los daños y después informaban. Siguiendo, porque los estudios de suelos no fueron hechos correctamente. Y cerrando con el uso de materiales de mala calidad. Todo esto conocido después de que EPM culpara a las empresas contratadas por los problemas causados. Entonces, llegamos a la pregunta: ¿contamos en Colombia con técnicos o profesionales éticos capaces de enfrentar los problemas morales y meditar sobre ellos? Es posible que un ingeniero, administrador, arquitecto, topógrafo, entre otros, permita cambiar unos planos, cambiar unos materiales o simplemente lucrarse con el dinero de un proyecto, sin importar el daño y las afectaciones tan grandes a las que puede llegar, como lo fueron el desplazamiento de miles de personas, poner en alerta roja a todo un pueblo, el cobro de viviendas, destruir por completo un ecosistema. Ante este hecho no podemos conjugar justicia y felicidad, pues las personas con el poder para hacer lo correcto no lo hacen, con el fin de obtener un beneficio propio a costa del sufrimiento de otros.